fuertemente con este código y llevamos 12 años y la verdad es que estamos a foja cero. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero transmitirles ahora es, ya que están empezando su proceso de diagnóstico, es cómo hemos abordado nosotros ese proceso en Chile y cuáles son los ejes principales que tiene este código, que obviamente es el que nos da las directrices para el nuevo sistema procesal civil que queremos tener y que contiene bastante más innovaciones que simplemente un cambio de procedimiento escrito a un oral, muchísimas más, y probablemente eso es lo que ha hecho también que se caiga la mayoría de las normas. El sistema recursivo ante la Corte Suprema se ha caído básicamente porque implica cambiar el rol de la Corte Suprema en nuestro país, ni más ni menos, y eso es muy complejo. Si podemos pasar las diapositivas, comenzar. Ahí las puedo ver, ahí bien. Ahí yo les puse, y está en el documento que está en su libro. En Chile empezamos el proceso de reformas aproximadamente hace 20 años más o menos, y partimos con un intento de reforma orgánica en el año 90, avancemos completa la lámina si podemos, que fue un intento de cambiar el gobierno judicial, ¿no? En Chile, creo que aquí en Panamá pasa de forma similar, lo vamos a ver enseguida. El Poder Judicial no solo detenta el Poder Jurisdiccional, no solo ejerce jurisdicción, sino que administra y controla y tiene todo el gobierno judicial radicado en él. Se intentó cambiar eso el año 90, no fue posible, por lo tanto los años siguientes, 90, después del 2000, nos dedicamos básicamente a las reformas funcionales de los códigos de procedimiento, y ustedes conocerán la experiencia de la reforma procesal penal que se inició el año 2000, en 5 años se aprobó la tramitación en el Parlamento, solo en 5 años, y en menos que 10 años ya estaba operativa en todo el país con este sistema de gradualidad, ¿no? Que empezamos por regiones. Si avanzamos con las láminas, por favor. ¿Qué nos falta? Bueno, el Código de Procedimiento Civil de 1903, que por lo que yo ya hemos conversado aquí con los colegas me he dado cuenta, es parte de lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo problema en todos sitios. Este código es heredero de la colonia española, de la tradición española, tiene su fuente en la Ley de Enjuiciamiento Civil del 1881, la que a su vez tiene su fuente en la de 1855 y adolece los mismos problemas probablemente que tenemos en todos los países, ¿no? Sistemas escritos, juez pasivo, el impulso procesal está radicado en las partes, hay mediación, delegación de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a verlo ya en un diagnóstico más global de qué es lo que está pasando, y eso es lo que nos tenemos que abocar a modificar. Avancemos, por favor, con la lámina. ¿Cómo se inicia un proceso de reforma como este? Con un buen diagnóstico, desde luego. ¿Podemos avanzar? Ahí. Desde el punto de vista de las políticas públicas, cuando uno aborda un proceso de reforma, un sistema procesal completo, ¿no? Hay que partir por un buen diagnóstico, que es lo que están comenzando a hacer ustedes aquí. Luego viene una etapa de diseño, ¿no? Planificación, ejecución, adecuación a los cambios y la implementación. A efectos del diagnóstico, si avancemos por favor las láminas, uno de los estudios fundamentales que es imprescindible hacer para una adecuada reforma al sistema procesal civil es un estudio sobre las necesidades jurídicas del país. Esto es un estudio básicamente sociológico que te va a mostrar cuántas necesidades jurídicas tiene la población tomada en un sentido amplio, en un sentido de cuántas veces los ciudadanos sienten que han sido transgredidos en sus derechos de todo tipo, derechos e intereses legítimos de todo tipo, y qué hace para efectos de solucionar ese problema que está teniendo. Si se pueden ver ahí, en materia, la mayor cantidad de necesidades jurídicas se da en materia civil. Y aquí ya empezamos a pensar, ¿no?, derrocar el mito de que la justicia civil es una justicia de ricos. No es. Es un sistema que es donde se ven los asuntos cotidianos de las personas, está en la justicia civil, está en las pequeñas causas, en los temas vecinales, en el perro que me mordió, en el perro que ladró, en el tema del arrendamiento, del pago, incumplimiento de contratos. La vida cotidiana está realmente, los problemas están ahí. En materia penal sí que hay bastante, podemos ver ahí, en materia de familia menos, trabajo menos, etcétera. Avancemos por favor la siguiente lámina. El punto es, a partir de este estudio, nosotros hicimos este estudio en 2014, ¿cuántas necesidades jurídicas absorbe? La pregunta es, ¿cuántas necesidades jurídicas absorbe el sistema civil hoy?
nuestro sistema de justicia civil, y eso tiene que ver con la legitimación del Poder Judicial, de los tribunales de justicia frente a la ciudadanía a efectos de resolver. ¿Cómo los ciudadanos vemos al Poder Judicial? ¿Creemos que el Poder Judicial es el sitio donde tenemos que ir a resolver nuestros conflictos? Este estudio responde un poco a esas preguntas. Si ustedes ven ahí, en las actitudes que toman las personas cuando tienen un problema, mayormente lo que hace la gente es nada. Luego, segunda cosa, es conversar, intentar conversar con los involucrados. Y la última cosa que hace, por lo menos en Chile, es ir a los tribunales. ¿Por qué? Y ahí ya nos pensamos a preguntar por qué. Porque hay barreras de acceso, ¿no? Tema asistencia jurídica, muchas barreras de acceso que ya vamos a ver que van. Entonces, si sumamos ahí denuncias, demandas, realmente podemos decir que nuestro sistema de justicia civil en Chile hoy día absorbe con suerte un 7% de las necesidades jurídicas de las personas. Es decir, tenemos un problema de que no está solucionando adecuadamente el sistema de justicia las necesidades de las personas. Ahora, la pregunta es, no es tan fácil tampoco sacar conclusiones de esto, la pregunta es, ¿a cuánto queremos llegar? ¿Queremos que queremos que se judicialice todo y llegar a 30-40% del sistema que absorbe, ¿no? De que los ciudadanos vayan y vean en los tribunales el único sistema de resolución de conflictos y vayan allí y vean en la vía adjudicativa solo la única manera? La verdad es que no. Tampoco queremos, desde el punto de vista público, no interesa, que sea solo la vía adjudicativa, y aquí es donde entran también el análisis del tipo de conflicto que tienen las personas. La vía adjudicativa no es la única vía de solución de conflictos y no es la más adecuada para todo tipo de conflicto. El conflicto vecinal, por ejemplo, probablemente el vecino que me miró feo, el perro que ladra, los ruidos molestos, todas estas cosas, no es la vía jurisdiccional probablemente la adecuada, y ahí pensamos entonces, es necesario introducir vías colaborativas de resolución de conflictos, que es un tema que en Chile por lo menos está entrando muy fuerte, y de hecho esperamos, sé que el Ministerio de Justicia está trabajando en incorporar un libro primero completo sobre sistemas de mediación y de salidas alternativas o de mecanismos negociados de resolución de conflictos, introducirlos acá como una vía, decir no queremos que se judicialice todo, queremos atender a la naturaleza del conflicto y que la vía adjudicativa no sea última ratio, porque los mecanismos alternativos, ya yo tengo una opinión muy personal acerca de eso, no son buenos en todos los casos, hay que tener cuidado porque el control de la calidad del acuerdo es algo importantísimo. El que no haya presión para obtener estos acuerdos, pero es creo que, y en el Código Procesal Civil nuestro, en el proyecto, se senta como principio de que es deber del Estado poner a disposición de los ciudadanos no solo la vía adjudicativa, sino que también vías colaborativas o mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Yo no sé si están al tanto aquí, pero en Chile el año pasado hemos venido a implementar en Panamá, nosotros iniciamos el 2011 un piloto de justicia vecinal. 4 pilotos creamos de unidades de justicia vecinal, y el año pasado ganamos un proyecto y hemos venido a implementar desde el Ministerio de Justicia aquí un piloto de justicia vecinal, que creo que es algo que se debe mirar desde el punto de vista de la justicia civil, incorporarlo al análisis que se está haciendo, porque no son cosas que pueden ir por separado. Si avanzamos, por favor, en la página. ¿Qué otros estudios, aparte de eso, para efectos del diagnóstico? Solamente mostrarles ahí, avancemos la siguiente también. Hemos hecho aproximadamente unos 25 estudios grandes en el Ministerio de Justicia para el diagnóstico adecuado de la justicia civil y para la adecuada creación del sistema orgánico que le va a dar sustento a esta reforma, ¿no? Y eso significa analizar cargas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos estudios, el último que comentábamos ayer con algunos de los colegas es un interesante estudio sobre la rentabilidad social que tiene una reforma al sistema de justicia civil, que puede tenerla muchísimo, muy amplia. Y todos estos estudios yo los invito, están colgados en la página web del Poder Judicial, que puede servir al instituto cuando inicien su proceso. Son estudios en que se analizan sistemas comparados de ejecución, de materia de ejecución, cargas de trabajo, más de 25 estudios que afortunadamente el Ministerio creo que ya ha puesto a disposición en la página web. Aparte de eso, de lo que es necesidad jurídica, a partir, ¿cierto?, por un análisis global de lo que está pasando en la sociedad y cómo nuestro sistema de justicia civil responde a eso, hay que partir por el análisis orgánico también. Yo les decía que Chile partimos
solo por reformas funcionales. Nunca ha sido posible realizar una reforma orgánica acorde con los sistemas, y tenemos un sistema organizacional de hace 200 años, heredero de la colonia española, donde tenemos eso, ¿no? El esquema orgánico vertical, piramidal, jerarquizado, donde en el vértice está la Corte Suprema, que concentra no solamente el poder jurisdiccional, es decir, nuestros tribunales no solo ejercen jurisdicción, sino que además administran justicia desde el punto de vista de lo que es la administración de los recursos humanos y financieros, y además controla y se resuelve todo lo relativo a la designación de los jueces, carrera judicial, remoción, permisos, feriados, traslados, ascensos, calificaciones, al punto tal que hoy día estamos en la Corte Interamericana, Chile, por este tema, por temas de independencia judicial. Tenemos casos de jueces de garantía que han sido sometidos a 7 sumarios disciplinarios por el dictado de resoluciones judiciales en virtud del uso de potestades disciplinarias, y la Asociación de Magistrados, de verdad debo decirlo, está en pie de guerra con la Corte Suprema hoy día, y estamos ante la Corte Interamericana, y yo creo que prontamente va a salir fallo al que estaremos desde luego muy atentos. Por lo tanto, ¿qué pasa hoy con nuestra reforma civil? Que ya no podemos ignorar este punto. ¿Por qué? Porque en Chile además estamos iniciando un proceso de reforma constitucional, y en ese proceso de reforma tenemos que pensar cómo vamos a regular el capítulo 6 de la Constitución, que es el que contiene el Poder Judicial. Y la pregunta es, ¿queremos el mismo Poder Judicial que tenemos ahora y que es el mismo que teníamos hace 200 años? ¿Vamos a cambiar esto o no? Y la oportunidad de hacerlo es ahora en el contexto realmente de esta reforma constitucional y de la reforma procesal civil, porque ya no podemos ignorar de que efectivamente hay un problema de infracción al principio de sumisión a la ley y de independencia judicial. Avancemos, por favor, la siguiente lámina. Problemas identificados. Nosotros, a efectos de... es que estaba la flechita ahí, jurisdicción, administración y gobierno. Sigamos con la siguiente lámina. Problemas identificados nosotros los agrupamos en 6 o 7 vectores, que son los indicadores que miran los organismos internacionales a efectos de determinar la calidad de la justicia. Estos vectores, dados vueltas, ¿cierto? Cuando uno hace un árbol de problemas y luego un árbol de soluciones, son los vectores que deberíamos invertir y apuntar a lo siguiente. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas en el vector de la decisión justa y adecuada. En nuestro procedimiento civil, la sentencia a la que se llega no cumple con los requisitos de justicia y adecuación necesarias al conflicto. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, hay una dotación insuficiente de funcionarios, de jueces que llegan a la resolución de los asuntos, decisión mira solo al conflicto y no a la naturaleza del asunto, falta de uniformidad de la sentencia. Y ojo con esto, porque el tema de la falta de uniformidad no es un factor que solamente atienda a los criterios de decisión de los tribunales del país, sino que también es esencial, en mi opinión, y esto es una opinión personal, es esencial al momento de establecer mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. ¿Cuándo podemos controlar que un acuerdo por vía mediación es justo? Yo creo que cuando tenemos claridad de la forma como los tribunales habrían fallado ese asunto, cuando hay uniformidad en los criterios de aplicación de la ley, yo voy a tener mucha más capacidad y propensión a llegar a un acuerdo antes, sabiendo que si me voy a tribunales, probablemente esta sea la solución que voy a tener. Cuando no sé cómo fallan los tribunales en un asunto determinado y me pueden fallar A, B, C, D o 20 situaciones distintas, mi incertidumbre para efectos de llegar a una resolución de conflictos es mucho más alta. Por lo tanto, la uniformidad es esencial no solo para los tribunales, sino que también para las otras vías de solución del conflicto civil. Otro vector de bioproceso, tenemos todos los problemas ahí, ¿no? Delegación de funciones, lo mismo que está pasando exactamente aquí. Delegación de funciones, la mediación, no hay principio de inmediación, decisiones jurisdiccionales son delegadas a funcionarios no jueces, fundamentación formalista de los fallos, riesgos de lesión a la independencia tanto externa como interna de los jueces, etcétera. Avancemos al siguiente, por favor. En materia de eficacia, la duración de los procedimientos, sí que hemos hecho diagnósticos y tenemos esos problemas, ¿no? Procedimiento ordinario, promedio, estos son promedios por supuesto, pueden ser que uno dure 10 años y otro dure 6 meses. Más de 527 días el ordinario, más de 303 el sumario, el ejecutivo. En la ejecución tenemos una particularidad en Chile muy curiosa, y es que en Chile el 60% de los ingresos de los tribunales en general son materias civiles. Y de ese 60%, el 90% son ejecuciones.
Pero de ese 90% de ejecución, el 95% no se tramita en Chile. Ni siquiera se llega a notificar. Tenemos unas cifras muy curiosas ahí, por dos razones pasa eso, que a ver si podemos llegar al punto y les puedo explicar por qué, pero en el proceso ejecutivo tenemos un cuello de botella enorme y a los jueces dedicados mayormente a las labores administrativas que implica la ejecución.